bienvenidos a un nuevo capítulo de Naturalmente Sostenibles. Ya saben, nuestras conversaciones sobre sostenibilidad en la empresa desde distintas industrias, distintos focos, distintos desafíos. Como siempre, estamos junto a Juan de Solmina. Hola Carla, buenos días, ¿cómo estáis? Oye, sí, estamos con esta segunda temporada con nuevos invitados. Hoy día tenemos un invitado de la casa, porque lo conocemos ya hace bastante tiempo, pero preséntalo tú y después seguimos ahí con la presentación. Efectivamente, porque hoy día vamos a conversar con, y lo van a ver aparecer en pantalla inmediatamente, Carlos Alberto Figueroa, gerente general de Invinsa. Hola Carlos, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hola, Muy Carlos. bien, y muchas gracias a ti por aceptar. Como les decía Juan, con Carlos ya nos conocemos porque hemos venido trabajando desde hace un par de años ya en varias temáticas que tienen que ver con la sostenibilidad, precisamente. Ahora en el rol que asume Carlos en Invinsa, que es gerente general desde septiembre, desde el año pasado, en esta administradora de fondos, pero también antes Carlos estuvo 6 años liderando, siendo gerente general de Central Bodegas, una empresa bastante grande en el rubro de la logística, y ahí Juan estuvo desde el inicio viendo toda la estrategia de sostenibilidad de Central Bodegas, y después yo desde la mirada un poquito más de comunicacional también, de cómo transmitir y cómo comunicar precisamente esas acciones. Entonces, algo conocemos del trabajo que ha hecho Carlos desde Central Bodegas y ahora también un poco los desafíos que tiene de liderar una administradora de fondos, que para efecto de cuando hablamos de sostenibilidad son desafíos que algunos son comunes, pero otros son como bien distintos porque es un rubro. También ahí, Carlos, quiero que nos cuentes un poco como el panorama general y cómo también se vincula Central Bodegas con Invinsa. Así que, bienvenido. Muchas gracias. Efectivamente, Central Bodegas es una empresa que que gestiona Invinsa, ¿ya? Es una empresa que tiene 250.000 metros cuadrados de bodegas repartidas básicamente en Santiago y donde le arrendamos bodegas logísticas, bodegas de 1.000 metros cuadrados hacia arriba, a distintas empresas que ocupan esas bodegas como sus centros de distribución, como lugares de acopio. Por lo tanto, es una empresa que, dependiendo cómo uno la mide, debe ser la cuarta o quinta empresa del mercado del bodegaje en Chile. Y ahí un poco, Carlos, para empezar a hacer historia y presente también a la vez. Ahí desde Central Bodega fue que nació nuestra relación, nos invitaste ahí a participar y a introducir el concepto de sostenibilidad dentro de Central Bodega. Partimos haciendo todo el trabajo que hace una consultora y ese fue el puntapié inicial de todo esto y de toda esta relación. Pero a mí me interesaría saber del por qué tuviste esa inquietud de incorporar este gran tema, que tanto a la Carla y a mí nos apasiona mucho, a Central Bodega. Si nos puedes contar cómo esa génesis. La génesis fue bastante poco, no sé si políticamente correcta, ¿ya? Nosotros, este es, como les bien dicho, es un fondo, ¿no es cierto?, que tiene esta bodega y como cualquier fondo tiene una fecha de inicio y una fecha de término, y nosotros ya, estando en la mitad más o menos de la vigencia del fondo, empezamos a analizar y a revisar internacionalmente quién podría ser nuestro comprador. En Chile más o menos los conocemos, pero también queríamos ver quién podía desde afuera comprarse esta empresa. Y uno cuando empieza a ver a Europa, a Estados Unidos, y se empieza a dar cuenta de qué buscaban los posibles compradores, los potenciales compradores, uno se da cuenta que muchos de ellos estaban comprando solamente activos inmobiliarios que tuvieran ciertas componentes de sostenibilidad, que tuvieran indicadores de sostenibilidad. A su vez, en esa época, ¿no es cierto?, hace un par de años atrás, también los bancos estaban sacando créditos con ESG, ¿no es cierto?, donde supuestamente las tasas de financiamiento eran más baratas. Entonces nosotros nos embarcamos en este proyecto de sostenibilidad básicamente con una mirada bien mercantilista, bien de lucas y bien de cómo tratar de sacarle el mejor provecho, ¿no es cierto?, a la potencial venta. A mí, para defenderme un poco y la parte tan negativa, te atacas y te defiendes al mismo tiempo, me gusta. Lo que nosotros siempre tuvimos una mirada a largo plazo en la gestión del activo, en la gestión de las bodegas. Siempre nos preocupamos de los vecinos, siempre nos preocupamos de nuestra gente, siempre nos preocupamos de los arrendatarios. Entonces, de alguna manera, cuando partió el trabajo, ¿no es cierto?, que hicieron ustedes,
Juan con Soul, y nos empezamos a dar cuenta de que nosotros sí teníamos una mirada sostenible de la empresa, sin necesariamente tener claridad en lo que era la sostenibilidad, sin tener claramente indicadores claros, que hoy día los tenemos, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, si bien la entrada a este mundo fue de una mirada un poquito más mercantilista, la esencia la teníamos, por lo tanto, traer esa esencia, traer todos estos indicadores, la política, la estrategia de sostenibilidad, traerla a la cultura organizacional, que generalmente tiende a ser algo bastante difícil, creo yo, en otras empresas, en esta se dio de una manera bastante más armónica, fruto de lo anterior. Oye, Carlos, hay dos cosas que me parecen súper interesantes de lo que tú estás diciendo. En el fondo, aquí hubo como una necesidad, como que el mercado lo está pidiendo. Y me parece que eso es una señal súper buena. Yo soy de la idea de que las empresas, en el fondo, cuando se convencen o cuando empiezan a gestionar las temáticas relacionadas con sostenibilidad, a mí no me es tan relevante como cuál es la vía de entrada, cuál es la motivación inicial. Si es porque el mercado lo pide, si es por una convicción profunda desde el directorio, si es por la motivación de un gerente específico de algún área. Creo que son todas como causas válidas para que después te lleven a una gestión como real y comprometida de la sostenibilidad, que empieces a entender por qué es relevante, para quién es relevante y hacerlo bien. Entonces, creo que incluso eso es más valioso que cuando hay hay un interés, digamos, a lo mejor de parte del directorio, y que si no están después todos convencidos, si no se mezcla con esa esencia que está ahí diciendo tú, después se puede trabajar como muy, muy por encima o muy superficialmente, y yo creo que eso es más complejo o puede ser incluso más peligroso. Entonces, me parece súper interesante la mirada de dónde llegan ustedes y después cómo se empieza a gestionar. Oye, en todo este y ahí, perdón, Carla, pero también, claro, tú haces mención al punto de inicio, y yo creo que también eso es sumamente relevante, porque nos ha tocado muchas veces conversar con personas que como que no ven eso, no ven de la necesidad, no ven. Entonces, claro, y uno que viene como más romántico y le empieza a explicar de qué es lo que es la sostenibilidad, pero de poco a poco, y lo que dijo recién Carlos, y de poco a poco como que se van dando cuenta que las empresas son sostenibles, porque, o sea, una empresa sostenible per se porque genera utilidades. Si no hay utilidades, no es sostenible. Eso ya es algo básico. Pero grullo, digamos. Claro, de perogrullo. Pero es importante que, claro, al meterse en el mundo de la sostenibilidad también se den cuenta de que ellos también realizan acciones, pero que las pueden ir ordenando y que las pueden ir midiendo, y al final eso te hace una mejor empresa. Yo creo que hay una mirada, esto lo digo ya ex post, después de varios años trabajando en el tema con ustedes, pero hay una mirada un poco miope de las empresas con respecto a la sostenibilidad. Primero se tiende a creer que solamente temas verdes o de energía o cosas de ese estilo. Y segundo, se tiende a creer de que esto como que va a sacar el foco de lo que la empresa va a estar haciendo. Y finalmente esto no es más que documentar, medir, cosas que quizá uno ya está haciendo. Esto no es caro, o sea, ustedes me conocen, saben que soy bastante devoto del origen del puño, por lo tanto, el control de gastos siempre es algo que nos ha preocupado bastante. Pero finalmente esto es algo que no es caro, esto es algo que hay que ir midiéndolo, que hay que ir documentándolo, que se puede ir haciendo por etapas. Entonces, no es que uno de la noche a la mañana pasó de 0 a 100 y pasó a ser sostenible, sino que esto es un camino que hay que ir recorriendo, hay que ir midiendo lo que uno va haciendo, y finalmente esto también termina permeando poco a poco al resto del equipo, termina permeando a la gente que trabaja con uno. Solo para mencionar, nosotros dentro del equipo Central Bodega tenemos gente profesional, pero también tenemos gente que es analfabeta, gente que hace aseo en los centros, y la verdad que esto de estar midiendo lo que estamos haciendo, de que ellos se den cuenta también como empleados, por poner un punto, por poner uno solo de los stakeholders, pero que se estén dando cuenta de lo que estamos haciendo, o lo que hicimos con los vecinos, ¿no es cierto? Nosotros teníamos vecinos de poblaciones en un centro San Bernardo, invitamos a los vecinos a que participaran con nosotros, y nos llamó la atención que ellos no tenían idea qué hacíamos nosotros. Entonces, hoy día tenemos una relación mucho más fluida con la Junta de Vecinos. Eso también nos ha quitado, por así decirlo, algunos potenciales problemas hacia futuro. Entonces, me parece que
que la invitación es que ojalá muchos se sumen, que esto es bastante más, va bastante más con el core del negocio de lo que uno cree, y finalmente eso también tiende a ordenar ciertas dinámicas, ciertas cosas que uno hace, quizá un tanto desordenadas, pero por medio de esta estrategia, política de sostenibilidad, indicadores, uno es capaz de ordenar todo hacia adelante, y eso ha sido bastante grato y bastante bueno dentro de la empresa. Oye, Carlos, me gustaría, como un poco ligado a ese camino que estáis diciendo de Central Bodegas antes de pasar a tu rol de ahora de gerente general de Invinsa, un poco todo el trabajo que hicieron el año pasado terminó como en un informe que recopila como las principales acciones y las temáticas, en el fondo que consolida un poco esa estrategia. Esa estrategia que definieron que tiene 3 grandes pilares, que no son solo los pilares de la estrategia de sostenibilidad, sino que finalmente son también los pilares de la empresa. ¿Cómo fue eso? Aquí me gustaría detenerme en el proceso con el que llegamos a estos 3 pilares. Finalmente lo que hizo, ¿no es cierto?, Juan y su equipo fue ir a preguntarle a los stakeholders, llámese inversionistas, llámese arrendatarios, empleados, etcétera, etcétera, qué es lo que era Central Bodega, qué es lo que veían ellos en Central Bodega, qué eran las cosas buenas y positivas que encontraban. Y la verdad que los resultados fueron bastante gratos, porque nos dimos cuenta que de alguna manera lo que queríamos transmitir lo estábamos transmitiendo, y eso era percibido por los clientes y por los distintos stakeholders, así que eso ya fue un primer aire que nos entró. Y después finalmente lo que hicimos fue fijar estos 3 pilares, ¿no es cierto?, que eran los que más salían, los que nosotros también queríamos reflejar dentro de la empresa, y nos dimos cuenta de que finalmente esto estaba muy alineado con la estrategia que queríamos lograr, y por qué no linkear un poco la estrategia de sostenibilidad con la propia estrategia nuestra. Evidentemente, si estas cosas van para cualquier lado, nos suman, entonces juntamos, ¿no es cierto?, todo lo que eran nuestros pilares estratégicos con la estrategia de sostenibilidad, y hoy día se han convertido, por así decirlo, en nuestra estrategia. No tenemos una estrategia que va en paralelo, sino que es nuestra estrategia, y esa estrategia se define en nuestros 3 pilares: innovación, eficiencia, cercanía. Cercanía es que queremos estar cerca de nuestros clientes, queremos conocerlos, queremos saber lo que le pasa, queremos acompañarlos en el crecimiento, ¿no es cierto?, queremos atender a sus solicitudes. Entendemos que nosotros somos una parte de la cadena de suministro, ¿no es cierto?, de la logística, somos solo una parte de ello, y nosotros queremos que se llegue a la pega más difícil, ¿no es cierto?, que son nuestros clientes, nosotros estar disponibles para ellos en todo lo que necesiten, y que todo lo que tenga que ver con hacerse cargo de la bodega, del portón, de las luminarias, de los accesos, de eso, déjenlo a nosotros vamos a hacer lo mejor posible para que ellos se dediquen a hacer su trabajo, ¿ya? ¿Y cómo hacer eso? Tenemos que ser lo más eficientemente posible, tenemos que tratar de ser hacer las cosas de buena manera, hacer las cosas bien, hacer las cosas con excelencia. Por lo tanto, ser eficiente es algo que nos llama. E innovación es estar siempre mirando cosas fuera, cosas dentro, ver bien cómo podemos ir cambiando lo que estamos haciendo. Y esto no es desde una mirada de que queremos hacer una disrupción muy profunda en nuestra empresa. Nosotros dedicamos a arrendar ladrillos, básicamente, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué innovación podemos hacer tan fuerte? No, pero sí es innovación de procesos, es innovación de cómo también vamos repensando lo que estamos haciendo para hacer las cosas de mejor manera, cómo incorporamos tecnología a los procesos que estamos haciendo. Y esto básicamente es lo que hemos estado trabajando el último tiempo. Y como les dije inicialmente, y vuelvo a repetir, esto ha ordenado, la estrategia de sostenibilidad y finalmente conducente a la estrategia de la empresa, ha ido ordenando mucho las tareas que estamos haciendo, y ordenado también las comunicaciones que estamos haciendo, y ha ordenado, por así decirlo, toda la empresa con los indicadores correspondientes, con cartas GAN, con trabajo, y eso es lo bonito, creo yo, del proceso que hemos vivido. Ahí me gustaría que pasáramos como por algunas, hicimos una selección pequeña como para hacernos una idea del tipo de cosas que empezaron a hacer. Voy a nombrarlas todas para que después Carlos nos conte un poco como por qué o cuál es el impacto que finalmente hay de esto. Más allá de detenernos en la cifra puntual, en lo específico, como que lo importante, al principio hablaba de como de tener líneas base, como que de ir definiendo cosas y no solo que fuera como la voluntad de querer hacerlo, ¿verdad? Tema de medición de huella de carbono, lo hicieron por primera vez. Digamos, en todos los centros, y ahí también hay como un tema importante de ir vinculándolo también como con los clientes de Central Bodegas, con los propios arrendatarios.
Estaban incorporando todo un tema de eficiencia energética con la instalación de paneles solares, que ahí también repercute en la relación también que tienen como con los clientes, más allá de la definición propia desde Central Bodegas. En otros temas como más sociales, lo que estáis hablando de la relación con las comunidades, hicieron un plan piloto con la oficina municipal de intermediación laboral. Intermediación laboral de San Bernardo, un plan piloto también como para ir haciendo como cosas nuevas también en función de estos pilares que estaban definiendo. Una plataforma de gestión interna que les permite también como ir vinculando más y mejor con los clientes. En el fondo, hay varias cosas que, estas son algunas, pero me gustaría que nos diera como la reflexión al final de por qué esto importa, por qué una plataforma de gestión interna puede tener un impacto y por qué esto está dentro de una estrategia de sostenibilidad, como que de buenas a primeras podría ser que no tiene tanta relación. Ya, con los paneles solares me acordé de algunos de nuestros clientes. Finalmente nosotros partimos con la estrategia de sostenibilidad, empezamos a comunicarle y nos dimos cuenta que varios de los clientes nuestros también estaban en la misma, sobre todo los internacionales, que no arrendan bodegas. Entonces, de alguna manera, cuando les comunicamos que estábamos en esto, ellos dijeron, oye, qué bueno, porque así linkeamos las tareas que tienen que hacer ustedes con las nuestras. Chuta, y el hecho que ustedes pongan paneles solares en el techo nos parece el descueve, porque también nos ayuda en nuestros indicadores. Entonces, eso también, de alguna manera, nos acercó a nuestros clientes, independiente de que finalmente estamos proveyendo energía limpia a nuestros propios clientes, estamos colaborando con el medio ambiente, etcétera, etcétera, que es parte de las cosas que estamos buscando. Pero también eso nos ayudó a relacionarnos desde otra perspectiva con nuestros clientes, no del arrendador, ¿no es cierto?, que viene aquí a cobrar la renta, sino que también de cómo trabajamos juntos en lo que a ti te está, ¿no es cierto?, a las metas que estás teniendo tú, que te pone tu casa matriz fuera de Chile. Así que eso también fue un aspecto muy positivo que se desarrolló con esto. Y con respecto al último tema de la tecnología, ¿no es cierto?, nosotros sabíamos que teníamos de alguna manera, o decíamos que teníamos una cercanía con los clientes, considerábamos que teníamos una cercanía con los clientes, considerábamos que le respondíamos en tiempo y forma a nuestros clientes, pero durante la pandemia sentimos que fruto ¿no es cierto?, de las cuarentenas y todo, que si bien nosotros seguimos siempre operando, tuvimos que hacer ciertos turnos, entonces como que nos alejamos un poco de los clientes y empezamos a invertir en tecnología y ver cómo también la tecnología podía ayudarnos a no perder la cercanía, ¿ya? Cómo hacemos que el cliente esté cerca nuestro, cómo hacemos que el cliente sienta que, independiente de que no está cara a cara con nosotros, pone una solicitud por la plataforma y llegamos nosotros con prontitud, llega el equipo de mantenimiento rápido. Entonces, durante la pandemia ideamos una plataforma de gestión de activos donde hoy día nuestros arrendatarios pueden ver sus gastos comunes, pueden ver sus consumos históricos de luz, de agua, pueden también dejarnos tickets de mantenimiento, por ejemplo, si a ellos les pasó algo o la bodega, no sé, quieren cambiar una luminaria, un camión chocó un portón y ese portón va a quedar la noche abierto y ellos no quieren. Bueno, ellos ponen un ticket por la plataforma, ese ticket tiene un flujo de trabajo que finalmente nosotros tenemos que responder y logramos encontrar, ¿no es cierto?, o ponerle indicadores a la cercanía. Si yo soy capaz de responder a las solicitudes en tiempo y forma, si yo soy capaz de ponerle SLA de tiempos de respuesta a las solicitudes de mis clientes, pucha, puedo decir sinceramente que estoy cercano a ellos, que les respondo con prontitud y tiempo. Entonces, algo que anteriormente era algo más subjetivo, hoy día pasó a ser algo más objetivo por medio de la tecnología que toca los ciertos pilares de la innovación, pero también toca el pilar de la cercanía. Así que ese tipo de cosas son las que hemos estado haciendo. Lo mismo con la Municipalidad de San Bernardo. Nuestros clientes nos pedían, oye, necesito gente para temporadas altas, ¿no es cierto? No sé, los días Black o la Navidad. Finalmente, nuestros clientes se llenan de gente que necesita que los ayuden en estos picos de demanda. Entonces, ¿cómo hacer para que...? Y ellos mismos nos pedían, oye, tú no tenés gente que me pueda ayudar. Y dijimos, qué mejor que hacerlo con la Municipalidad de San Bernardo, que estamos acá al lado, colindamos con una población, cómo no hacer que la gente de la población, la Junta de Vecinos, también pueda trabajar con nosotros. Entonces nos acercamos a la oficina de intermediación laboral de la Municipalidad de San Bernardo para decirle, oye, en un piloto, ¿no es cierto?, para decirle, oye, conectémonos, todas las solicitudes de nuestros clientes que nos piden a nosotros se las vamos a hacer llegar a ustedes, y idealmente que ustedes después le lleven a esos candidatos que tienen las competencias y que requieren estas cosas a la empresa, ¿ya? Oye. Hemos tenido casos de éxito, hemos tenido gente que ha sido contratada por la empresa, que ha venido desde lo 1000. Quizás este plan piloto falta que le demos un poquito más de velocidad, pero
pero ya por lo menos que haya una persona de la Municipalidad de San Bernardo que empiece a trabajar en San Bernardo, que en vez de tener que ir a trabajar, no sé, a Lampa y pegarse 2 horas de viaje, está trabajando cerca de su casa, nos convierte, creo yo, en lo que queremos ser, que es ser un buen vecino, una persona que aporta a la comunidad desde su perspectiva, desde lo que puede aportar, y aparte solucionamos una temática que tienen nuestros clientes, que es cómo consigo, ¿no es cierto?, gente que venga a trabajar conmigo. Así que ha sido todo así, o sea, ha sido todo desde la mirada del cliente, desde la mirada de la sostenibilidad, y uno se empieza a dar cuenta que estos puntos se empiezan a juntar, y eso es muy grato ver cómo se van dando estas soluciones. Sí, yo solamente quería hacer ahí un comentario más que una pregunta. Es que cuando nos tocó desarrollar este trabajo, desde la perspectiva de la consultoría que nosotros hicimos, no fijamos los pilares como el típico pilar medioambiental, social y de gobernanza porque creemos que la sostenibilidad tiene que estar metida al interior del negocio, al interior del negocio. Entonces, no puede quedar como pilares que estén aparte. Entonces, lo que nosotros siempre proponemos es efectivamente estos pilares donde trabajamos de forma interna cuáles son esos conceptos que van a apuntalar después ciertas acciones que permitan el desarrollo de forma integral de la sostenibilidad, o sea, todo lo que ha hablado Carlos, el tema de la eficiencia energética, la medición de la huella de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, se va haciendo más holístico el tema de la sostenibilidad y no se ve como que hay un responsable, sino que empieza a ser ya más armónico, empieza a ser más holístico dentro de la misma compañía, y eso hace que la sostenibilidad permee de una manera más sencilla y más atractiva para los distintos stakeholders con la cual se vincula Central Bodega. Yo lo veo, jugando de alguna manera con nosotros, aquí se juntó el hambre con la gana de comer, nosotros también teníamos esa visión de largo plazo, de que los negocios son de largo plazo, por lo tanto, para nosotros fue realmente sencillo llevar esta estrategia de sostenibilidad, enmarcarla en nuestra estrategia y seguir hacia adelante, pero evidentemente, después de haber pasado por eso, esa es la forma de hacerlo. O sea, nosotros no tenemos como la sostenibilidad como un departamento independiente que se preocupa del tema, sino que finalmente todos nos estamos preocupando del tema, los indicadores de gestión de los empleados, los bonos de desempeño, van todos ligados a la estrategia, y la estrategia está ligada a la sostenibilidad. Por lo tanto, finalmente, esto no es un departamento, sino que es parte de la esencia de lo que somos, y yo lo veo como pensar en el largo plazo. O sea, nosotros somos rentistas de largo plazo, ojalá que nuestro cliente pase mucho tiempo pagándonos arriendo a nosotros. Por lo tanto, mientras más yo soy capaz de mantenerlo a largo plazo y mientras mis políticas, mis formas de operar, mis formas de relacionarme con ellos sean pensando en eso, finalmente voy a estar logrando eso que es el largo plazo. Y gracias a Dios, nuestros clientes han respondido. Hoy día estamos 100% arrendados. Los índices de permanencia de nuestros clientes, independientemente de que los contratos pueden ser 1 año, llevan mucho tiempo con nosotros, y eso la verdad que nos llena de orgullo. Son buenas cifras. Oye, Carlos, me gustaría cambiar de tema en los minutos que nos quedan, porque hoy día el rol que tú tienes es gerente general de Invinsa, ¿verdad? Invinsa es una administradora de fondos, y un poco cómo meter la sostenibilidad ahora en otro tema, como que Central Bodega era súper como logístico concreto, cosas súper puntuales. En el mundo de las inversiones quizás un poco distinto. ¿Cómo lo están viendo esto? Por ejemplo, aquí tenemos como para hacernos una idea del tipo de fondos que tiene Invinsa. Sí, explicar que Invinsa es una administradora general de fondos, ¿no es cierto? Nosotros también éramos una administradora de fondos privados, hoy día somos una administradora general de fondos, por lo tanto tenemos de alguna manera la supervigilancia de la CMF, de la Comisión del Mercado Financiero, que tiene ciertas normativas que nos van exigiendo, ¿no es cierto?, en temas de gobierno corporativo y todo. Entonces, y como Invinsa nos dedicamos básicamente a los ladrillos, miramos ladrillos desde distintas perspectivas, arrendamos ladrillos, construimos ladrillos, pero también tenemos deuda privada con garantía inmobiliaria. O sea, cualquier cosa que tenga un ladrillo es lo que a nosotros nos gusta, y ojalá que ese ladrillo tenga gestión, ojalá que ese ladrillo nosotros podamos gestionarlo, ¿no es cierto?, y podamos ver cómo nos metemos en ello. Por lo tanto, muchos de los fondos que ustedes ven aquí que hemos ido desarrollando en el tiempo involucran temas de gestión, involucran temas de, no sé, pues desarrollo. Hoy día estamos desarrollando algunas bodegas, hemos construido, ¿no es cierto?, strip center. Entonces, todo esto tiene algún grado de gestión, y yo creo que cuando tenemos algún grado de gestión, esa gestión tiene que ser con una mirada sostenible, con una mirada a largo plazo. Por lo tanto, intentamos que en cada uno de los fondos que tenemos abajo implementar, ¿no es cierto?, esa mirada.
Después, agua de arriba, a nivel de administrador a fondo, la sostenibilidad, ¿no es cierto?, es parte importante porque nos ayuda a ordenar todo lo que es el gobierno corporativo, nos ayuda a tener ciertos indicadores claros, y lo que tenemos que avanzar hoy día es también a que en nuestro proceso de inversión, en cuánto decidimos si compramos ese edificio, esa bodega o esta otra bodega, incorporemos ciertos indicadores de sostenibilidad. Hoy día los tenemos, la mirada, ¿no es cierto?, del Comité de Inversiones tiene esta mirada porque dentro de la estrategia está embebida, ¿no es cierto?, la sostenibilidad, pero nos falta bajar un poco más indicadores más, cosa que los analistas, nosotros y el Departamento de Estudios puedan mirar esto y puedan tener un checklist de qué cosas hay que mirar para poder llevarlo al Comité de Inversiones. Esto no significa que todo lo que compremos nosotros tenga una mirada sostenible y que la empresa ya tenga sostenibilidad o que el edificio ya incorpore paneles solares en el techo, por decir algo, sino que, oye, puede que el edificio no tenga paneles solares en el techo, puede que las bodegas no tengan ciertas cosas, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para convertir esto en algo más sostenible? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para, no sé, hacer ciertas cosas que nos ayuden? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para transformarnos en un buen vecino una vez que compremos esa casa, ese edificio, esa bodega? Entonces, incorporar eso desde el inicio, desde el plan de trabajo que vamos a hacer con el activo y tener claro desde el inicio cómo lo implementamos, cómo impregnamos en ese fondo, en ese activo, cómo impregnamos nuestra visión de largo plazo y nuestra mirada sostenible, es algo que, vuelvo a repetir, si bien está en la cultura organizacional y es mirado en el comité de inversiones y es mirado en el directorio, hoy día tenemos que avanzar hacia cómo eso también tiene indicadores más claros, que fue un poco lo mismo que nos pasó en Central Bodega. Teníamos ciertas miradas de largo plazo, teníamos ciertas cosas que estábamos trabajando, pero cómo le damos unos indicadores más claros de lo que... Hay una frase como muy típica, pero que a mí me gusta porque la encuentro súper, como muy real, que es, o sea, lo que no se mide no se puede gestionar. Es evidente. Entonces, todo lo que tú has hablado desde las líneas bases, de tener indicadores, de tener más data, es súper clave para poder ir viendo como que cuánto estáis avanzando y hacia dónde tenéis que ir. Juan, eso, como alguna última reflexión para poder ir. No, yo quería hacer una opinión cortita, Carlos, de cómo ves tú, y ahora que ya te toca ser súper vigilado por la CMF, toda la normativa que está pidiendo y cómo lo están llevando y cómo lo están incorporando. Eso es un tema. Y por último, pues decir que igual están en un proceso como que de la forma que tú lo planteas, muy positiva, porque al final acarrean a toda la organización a empezar a mirar de una manera distinta de cómo hacer las cosas. Y eso yo creo que es sumamente importante, para que la sostenibilidad no quede encasillada en un departamento, en una persona, en un responsable, sino que más bien sea toda la organización la responsable de esta mirada. El desafío, Carlos, es en un minuto tu respuesta. Mira, básicamente uno tiene dos cosas. Uno puede ir trabajando detrás de las normas o uno puede estar un poquito delante de las normas y en la mirada que tienen las normas de largo plazo. Y la norma de largo plazo lo que busca es tener gobiernos corporativos, es tener estructuras claras, es tener políticas, procedimientos, y no hay nada más sostenible que eso. Por lo tanto, si uno tiene de alguna manera la sostenibilidad como su horizonte, finalmente da lo mismo la norma que llegue. Vamos a estar trabajando hacia allá. Y así es como lo hemos abordado. Efectivamente han salido circulares nuevas que nos han tenido trabajando harto, haciendo estas políticas, haciendo estos manuales, pero es parte de lo que ya nosotros teníamos en la esencia. O sea, nosotros queremos perdurarnos, queremos el largo plazo, ojalá que Invinsa dure muchos años más. Por lo tanto, si uno tiene esa mirada de largo plazo y esa mirada sostenible, finalmente la normativa va a ir un poquito detrás de lo que uno está haciendo. Y así es como lo hemos abordado, porque si no, la verdad es bastante agobiante. Y cada mamotreto nuevo que llega es como, de nuevo ponernos a trabajar, pero si uno tiene esta mirada a largo plazo, creo que es la mirada atractiva, que es la mirada buena y es la mirada por lo menos que nosotros hemos trabajado aquí en Invinsa. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, esa última reflexión también creo que es súper potente para poder tenerla en la mente. Cuando tenéis claro el objetivo, después tú decís como que venga la norma que venga, porque va a estar muy alineada con lo que estamos haciendo. Así que, Carlos, muchísimas gracias por esta conversación. Nos llevó también a un mundo un poco distinto, que es el tema de las bodegas, que no lo habíamos tratado antes, el tema financiero de las administradoras. Ya hemos tenido en esta temporada algunos otros invitados también para hablar de eso. Así que a todos los que vieron este capítulo, los invitamos a seguirnos en YouTube, en las plataformas, para que vean este y otros capítulos con otros invitados. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Juan. Que estén muy bien.